Saludamos a esta hora al expresidente de la República, actual asambleísta, Lucio Gutiérrez. ¿Cómo le va, coronel? Un gusto tenerlo aquí a través de Radio Sucre. ¿Cómo salvamos al Ecuador? Buenos días, estimados amigos. Un saludo cordialísimo a través de Radio Sucre a toda la ciudad de Guayaquil, Guayas, y a los ecuatorianos, tanto en el país como en el exterior. Ojalá pues Dios nos bendiga, ojalá Dios nos colme de bendiciones, especialmente de salud, de seguridad, que es lo que más aspiramos todos los ecuatorianos. En definitiva, pues, nos retorne la tranquilidad, la paz, la alegría. Ojalá esos son los deseos. Y claro, mientras eso llega, mientras las bendiciones de Dios se nos hacen presente en el país, la pregunta del millón es eso: ¿cómo cambiamos el país? ¿Cómo damos seguridad? Bueno, creo que cada ciudadano tenemos que aportar, tenemos que sumar, darle ideas, por supuesto, propuestas al presidente de la República, apoyo al presidente de la República, pero también en algunos momentos hay que criticar, hay que decirle al presidente: pensamos que esto no está bien, creemos que se debía hacer tal o cual cosa. En el año pasado, en una gentileza de Radio Sucre, conversábamos con el licenciado Luis Arroba Dito y dábamos algunas sugerencias que se podrían realizar en el Ecuador. Pues esas sugerencias ya han sido presentadas a trámite en la Asamblea Nacional, unas como enmiendas a la Constitución de la República, otras como reformas al Código Penal, e inclusive aceptando la invitación del presidente de la República de que estaba abierto a sugerencias. Esas enmiendas y esas reformas a la Constitución y a la ley presentamos en la Presidencia de la República para que sean propuestas también, si es que así lo considera el presidente de la República, en las preguntas para que el Ecuador tome la mejor decisión en esa consulta popular. ¿Y qué es lo que nosotros hemos presentado? Por ejemplo, hemos presentado enmiendas al artículo 416, numeral 6 de la actual Constitución de la República, que permite la ciudadanía universal. Con este concepto, ecuatorianos le han convertido al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga, porque acá entra cualquier persona, nadie le pide papeles, nadie le pregunta a qué viene, y eso no puede continuar, ecuatorianos. El Ecuador es la casa de todos, y en la casa de cada uno de nosotros no permitimos que entre cualquier persona. Le decimos: vea, señor, un momentito, ¿quién es usted? ¿Cómo así entra a mi casa? ¿Quién me invitó? ¿A qué viene? ¿Qué va a hacer en mi casa? Pero si el Ecuador, repito, es la casa de todos, no podemos permitir que cualquier persona ingrese. Es por eso que hemos presentado la enmienda a este artículo, para que diga: el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. No estamos en contra de la migración, estamos a favor de la migración, y por eso decimos: el Ecuador reconoce la libre movilidad humana. Pero también aumentamos la frase: el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Es decir, el Ecuador, como hacen todos los países serios, democráticos del mundo, se reserva el derecho a decirle a la gente: oiga, señor, ¿usted quién es? ¿Qué va a hacer en el país? Ah, soy narcotraficante, entonces no puede ingresar. Ah, soy sicario, entonces no puede ingresar. Soy pedófilo, entonces no puede ingresar a nuestro país. Esa es la reforma al artículo 416, numeral 6. También la enmienda al artículo 11.2 de la Constitución de la República, que actualmente dice que nadie puede ser discriminado por el color de la piel, por el sexo, por la condición económica, la afiliación política, religión, etcétera. Estamos completamente de acuerdo, pero lo que estamos pidiendo que se enmiende es que se elimine de ese artículo la palabra pasado judicial. Nadie puede ser discriminado por el pasado judicial. Con esto, un pedófilo o un ex sicario o un ex narco o un delincuente que haya sido preso, no sé, en su país 20, 30 veces, tranquilamente puede ingresar al país, porque nadie puede ser discriminado por el pasado judicial. Eso no está bien. Hemos retirado esa palabra. En la lucha contra la corrupción, el artículo 77 de la Constitución permite que las personas no vayan a prisión preventiva, porque dice: la privación de libertad no será la regla general. Nosotros estamos enmendando este artículo, aumentando, excepto en casos de peculado, de narcotráfico, sicariato,
femicidio, asesinato y todos los delitos contra la administración pública, en cuyo caso, pues, la privación de libertad o la prisión preventiva será obligatoria, para evitar que los delincuentes de cuello blanco, que los sicarios, fuguen del país, porque siempre hay los soplones que les avisan, que les advierten, oye, va a haber allanamiento, oye, te están iniciando una indagación previa, ándate del país, y se van del país, y por eso tenemos varios prófugos de la justicia. Con esta enmienda, si la aprueba la Corte Constitucional y la aprueba el pueblo ecuatoriano, que no es regresión de derechos, esto más bien es recuperar derechos para los ecuatorianos, para la inmensa mayoría que estamos hartos, estamos cansados de que solamente a través de las noticias nos enteramos, se robaron tantos millones en tal obra pública, pero ya no están en el Ecuador, están en el exterior, y luego se declaran perseguidos políticos. Y también estamos enmendando el artículo 79, este es clave, el artículo 79, que actualmente prohíbe la extradición. Nosotros estamos proponiendo que se pueda extraditar a los delincuentes de narcotráfico, de peculado, de sicariato, femicidio, etcétera, de todos estos delitos execrables. Esas son las enmiendas a la Constitución. Y reformas al Código Penal, en donde le proponemos al país, obviamente siempre y cuando se apruebe en la Asamblea, ya están en trámite en la Asamblea Nacional, le proponemos al país que se aplique de una vez por todas la cadena perpetua para todos los delincuentes de cuello blanco, para todos aquellos que se roban el dinero del pueblo ecuatoriano a través de peculado, de cohecho, enriquecimiento ilícito, sobreprecios, sobornos, etcétera, hasta que devuelvan la plata robada. Devuelven la plata robada. Perdón. 6:49, 6 de la mañana con 49 minutos. Estamos dialogando con el coronel Lucio Gutiérrez Burbúa, asambleísta de nacional, economista. Sí. Sociedad Patriótica. Concomitantemente, como miembro de Sociedad Patriótica, concomitantemente, mi querido coronel, a todas estas reformas que usted está planteando al Código Orgánico Integral Penal, enmiendas a la Constitución, pero esto también tiene que ir acompañado de una respuesta del pueblo al accionar de nuestras Fuerzas Armadas como complemento de ayuda al trabajo que hace nuestra policía. De las 11 preguntas, las 10 corresponden a seguridad. ¿Cómo allanar el camino para que nuestras Fuerzas Armadas ya entren de una vez por todas a hacer su trabajo internamente, coronel? A ver, voy a decir algo duro, pero real. Esa consulta no va a servir de nada, será una pérdida de tiempo, si es que no hay estas otras reformas a la raíz, a la matriz de la delincuencia y la corrupción en el país. Podemos sacar a todos los militares a las calles, inclusive les podemos armar, pero no van a haber los suficientes militares para controlar o para darle seguridad a los 17 millones de ecuatorianos, si es que no solucionamos el tema de la raíz. Y el presidente de la República lo puede hacer con voluntad política. Por ejemplo, como lo hice en mi gobierno, ante la amenaza que teníamos de la narcoguerrilla de las FARC al norte del país y la amenaza de la narcoguerrilla de Sendero Luminoso al sur del Ecuador, una decisión soberana del Ecuador fue implementar el requisito del pasado judicial. No podían ingresar delincuentes con pasado judicial manchado. Narcotraficantes, sicarios, delincuentes no podían ingresar al Ecuador. Y teníamos como ahora los convenios de la Comunidad Andina de Naciones que dice que solo con cédula los integrantes de los países bolivarianos podemos trasladarnos por nuestros países. Sin embargo, pues una decisión, repito, soberana, una decisión política, pero hay que tener pues voluntad política, porque primero, antes que los convenios internacionales, primero, antes que la supuesta regresión de derechos, está la seguridad del país. Un país inseguro ahuyenta inversiones productivas. Nadie va a querer invertir en el Ecuador con estos niveles de inseguridad ciudadana. Y aquí también, pues, una crítica constructiva. El presidente de la República ya le advirtió, pues, a Fito. Y justamente en Radio Sucre, cuando dijo que ha ordenado el traslado de 3 cabecillas, y creo que dijo la palabra lobos, a la cárcel Roca, me parece,
pero ya le estaba diciendo Fito, te vamos a trasladar a otra cárcel con mayor seguridad. Entonces le estaba diciendo Fito, te damos la oportunidad de que te fugues. Y por eso la noticia que ha causado conmoción en el país, que Fito se habría fugado de la cárcel. Pero si el primer mandatario ya le está advirtiendo, no sé si un exceso de comunicación o falta de experiencia en estos temas de seguridad, que ciertos casos, como lo ha dicho el presidente, en eso estoy de acuerdo, no se lo puede decir a todo el mundo, porque si no todo el mundo se va a enterar de cuál es la estrategia que tiene el gobierno nacional en temas de seguridad. Se puede hablar cosas generales, cosas que ya se publican en los medios de comunicación para darle un poco más de tranquilidad al pueblo ecuatoriano y que el pueblo sepa que el gobierno está trabajando. Pero temas sensibles no se los puede mencionar. Perfecto. Por eso digo, no sé. Perfecto, mi querido coronel Lucio Gutiérrez Burbúa, queremos agradecer su comparecencia a Radio Sucre y en cualquier otro momento la continuamos y lo molestamos. Un abrazo, coronel. Muchísimas gracias, ya sabe, siempre a la orden de Radio Sucre y de la comunicación con los ecuatorianos en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, un muy buen día.